cautelares previstas en el libro cuarto del título 1 del Código General del Proceso Colombiano. Para comenzar, recordemos qué son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son providencias adoptadas antes, durante o después de un proceso cuya finalidad es asegurar o garantizar la eficacia de los derechos objeto de controversia judicial. Es importante aclarar que no son un proceso en sí mismas, sino que constituyen un concepto transversal a los procesos. Desde la perspectiva constitucional, el andamiaje de las medidas cautelares tiene un sólido respaldo en la Constitución Política de Colombia. Su razón de ser se encuentra en la tutela jurisdiccional efectiva, un derecho fundamental que obliga al Estado a hacer efectivos los derechos. Es aquí donde encontramos su esencia. De nada vale un proceso respetuoso del debido proceso si la sentencia final no resulta inútil. Por eso existen las medidas cautelares para evitar que los derechos queden desprotegidos mientras avanza el proceso. Dentro de esto encontramos unos objetivos fundamentales de las medidas cautelares. Ahora bien, se preguntarán qué busca el juez al decretar una medida cautelar. Lo que busca son varios propósitos ligados directamente a la pretensión. Dentro de ellos encontramos, primero, preparar la ejecución de la sentencia para el caso de que sea favorable al demandante. Segundo, anticipar el fallo o asegurar su cumplimiento permitiendo la protección inmediata del derecho. El tercero, encontramos reparar el daño causado o en curso de causarse. Y como cuarto, mantener un determinado estatus o preservar una situación material o jurídica. Podemos decir que su función es proteger el derecho mientras el proceso está avanzando. Dentro también de las medidas cautelares encontramos los principios rectores para el juez, que para decretar cualquier medida debe basarse en unos principios esenciales. Dentro de esos encontramos el primero, que es el principio de legalidad. ¿Qué nos indica este? Que no existe una medida cautelar sino una ley previa que la autorice, aunque aclara que la legalidad no significa taxatividad. Es decir, la ley autoriza las medidas pero no las limita a una lista cerrada. Como segundo principio es la apariencia del buen derecho. Esto quiere decir que debe ser plausible y merecedor de la cautela. Por eso el juez debe hacer un escrutinio preliminar y determinar que el derecho es aparentemente atendible. También encontramos el peligro de mora judicial. ¿Qué nos dice este principio? ¿O qué busca? Busca evitar que la demora del proceso, ya sea justificada o injustificada, impida la materialización del derecho sustancial. Las medidas cautelares justamente no son una herramienta diseñada para contrarrestar ese riesgo. Además, en el Código General del Proceso reconoce la sospecha del deudor. Esto significa o que nos dice que todo demandado en un proceso de responsabilidad es sospechoso de evadir la reparación, presunción reconocida de manera general por la ley. Dentro de las medidas cautelares encontramos unas características comunes. Podemos decir que las medidas cautelares comparten varias características fundamentales. Primero, son provisionales. Se adoptan mientras se profiere la decisión definitiva. Son temporales o transitorias y pueden ser modificadas, sustituidas o cesadas. Segundo, son accesorias, que nos quiere decir que están siempre vinculadas a un proceso determinado. Sin un proceso, la medida cautelar no existe. Tercero, podemos que son instrumentales. Esta en función de la pretensión y la clase de medida dependerá de la naturaleza de lo que se reclama. Y como cuarto, son preventivas. Buscan anticipar la decisión definitiva para proteger el derecho. Por esta razón, incluso pueden practicarse sin audiencia previa del demandado que la soporta. Y como quinto, la legalidad, no taxativa y medidas innominadas. Como mencioné anteriormente, el principio de legalidad establece que no existe medida cautelar sin ley previa. Sin embargo, el Código General del Proceso introdujo una característica clave. La legalidad no implica taxatividad. Podemos decir que el legislador confió en el criterio del juez y autorizó en el artículo 590, el numeral primero, literal C, lo siguiente. Cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar lo que se hubiere causado o asegurar la efectividad de la pretensión.
¿Qué quiere decir? Que gracias a esto el juez puede concebir medidas innominadas o atípicas siempre que cumplan con los requisitos rigurosos de apariencia del buen derecho, necesidad, efectividad y proporcionalidad. Vamos a hablar del cumplimiento inmediato de la medida. Bueno, podemos decir que finalmente es esencial comprender que debido a su carácter preventivo, las medidas cautelares no son una sanción, sino una garantía. Por ello, el Código General del Proceso establece la regla práctica inmediata, que dice que las medidas cautelares se deben cumplir inmediatamente, incluso antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decreta. También podemos decir además que todas las impugnaciones se consideran interpuestas en efecto evolutivo, lo cual significa que los recursos no impiden el cumplimiento inmediato de la medida. Esto es fundamental para evitar que los mecanismos de impugnación frustren la efectividad del derecho cautelar. Podemos decir en pocas palabras que el sistema demuestra que el Código General del Proceso no solo declara derechos, sino que brinda las herramientas indispensables para su materialización real en la vida jurídica. Ahora nos vamos a referir a las medidas cautelares en procesos declarativos. Es de recordar que un proceso declarativo se caracteriza por la incertidumbre respecto de la existencia o inexistencia de un derecho. El demandante acude al juez para que declare la existencia, constitución, modificación o extinción de un derecho, precisamente porque no existe certeza jurídica inicial. Es indispensable garantizar que la sentencia que declare o niegue ese derecho pueda ejecutarse materialmente. Para ello, las medidas cautelares cumplen un papel fundamental, evitando que la duración del proceso haga ineficaz la decisión judicial. El Código General del Proceso regula las medidas cautelares en los procesos declarativos en su artículo 590, estableciendo de manera clara dos momentos claves en los que éstas pueden decretarse. Hay un momento número 1, que es desde la presentación de la demanda. Para ello, debemos tener en cuenta que ésta depende según el tipo de pretensión ejercida. Hay un momento número 2, en el cual, después de dictada la sentencia favorable al demandante, cuando esta sentencia ha sido apelada por el demandado, aplica este momento número 2. Este esquema cautelar se enmarca en la tutela judicial efectiva, derivada de los siguientes artículos que se establecen en nuestra Constitución política. En el artículo número 2, los fines esenciales del Estado; en el artículo número 29, debido proceso; y artículo 229, derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, que exige que las decisiones judiciales sean reales y no meramente declarativas. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares, tal como lo establece el artículo 590 del Código General. El literal A nos refiere a las pretensiones relacionadas con derechos reales principales. Este literal incluye procesos en los que se ejerce un derecho real principal, como el dominio, ya sea como una pretensión principal, como una pretensión subsidiaria o como una pretensión consecuencial. Esto significa que incluso acciones personales pueden quedar incluidas dentro del literal A, cuando buscan como consecuencia un efecto sobre un derecho real principal. Aquí podemos citar como ejemplo es una acción de rescisión por lesión enorme, que es una acción personal. Las pretensiones incluyen declaración de la lesión enorme, rescisión del contrato y cancelación de la anotación de compraventa. Y también tenemos la restitución jurídica y material del inmueble. Como la finalidad real es recuperar un bien, esta acción queda bajo el amparo del literal A. Ahora, las medidas cautelares procedentes de este literal. Entonces, tenemos como primera desde la presentación de la demanda, de la cual procede la inscripción de la demanda respecto de bienes sujetos a registro y secuestro de bienes no sujetos a registro. Estas medidas buscan evitar que el demandado transfiera, grava u oculte el bien objeto del proceso. Segundo, están las medidas después de la sentencia favorable apelada. En esta se habilita la medida de secuestro tanto de bienes sujetos como no sujetos a registro, como una medida reforzada que garantiza la efectividad futura del fallo.
Dentro de este numeral tenemos el literal B, en el cual se abordan las acciones de responsabilidad civil contractual o extracontractual. En estos procesos, desde la presentación de la demanda, solo procede la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro. Si el demandado no posee bienes registrables, no existe otra medida cautelar válida desde este momento. Aquí, la Corte Suprema ha precisado que no es procedente solicitar embargo o secuestro con medidas innominadas ni camuflarlas para hacerlas proceder en responsabilidad civil. Encontramos las medidas cautelares innominadas. Estas medidas amplían significativamente el margen del juez, permitiéndole decretar cualquier medida razonable distinta de las nominadas, como por ejemplo lo de la inscripción, el embargo, el secuestro. Esto se hace con el fin de proteger el derecho en litigio, impedir su infracción, prever daños, hacer cesar perjuicios o asegurar la efectividad de una sentencia futura. Es importante recordar que las medidas innominadas sí están previstas en la ley, pero no tienen un nombre técnico o específico. Por eso se determinan de esta manera. Voy a dar algunos ejemplos de este tipo de medidas. Uno de ellos podría ser ordenar la suspensión temporal de una obra de construcción. En este caso, el juez puede suspender una construcción cuando existan indicios de que invade un predio vecino, viola normas urbanísticas o también porque genera un riesgo para el demandante. La finalidad es evitar daños materiales o afectación del derecho de propiedad mientras se resuelve el litigio. Otro ejemplo también podría ser prohibir temporalmente el uso de algún bien. Eso sería para impedir que el demandado haga, por ejemplo, uso de un vehículo cuya propiedad está en litigio. También podría ser prohibir el uso de una maquinaria cuya titularidad se discute en ese momento. La finalidad sería evitar deterioros, pérdidas o cambios que afecten la utilidad del proceso. También otro ejemplo podría ser congelar provisionalmente cuentas específicas. Aunque el embargo de estas cuentas es una medida típica, una orden de congelamiento parcial o condicionado es innominada solamente es innominada cuando solo se congelan los fondos relacionados con un negocio, cuando se bloquean movimientos sospechosos, cuando se limita solo a ciertas operaciones. La finalidad de esta medida es evitar distracción de recursos claves para el proceso. Aparte de esto, también debemos tener en cuenta que hay unas reglas esenciales de estas medidas. Una de ellas es que siempre requieren solicitud de parte. También que el juez puede modificar la medida pedida si considera que otra es más adecuada. No puede utilizarse para disfrazar embargos o secuestros en escenarios donde estos no proceden. También existen los requisitos de procedencia, estos se aplican para todas las medidas cautelares. Para decretar cualquier medida cautelar, especialmente las innominadas, el juez debe verificar los siguientes requisitos. 1. Que haya legitimación de las partes. 2. Que haya una amenaza o vulneración del derecho alegado. 3. La apariencia de buen derecho. 4. El peligro en la demora. 5. Necesidad y efectividad. 6. Proporcionalidad y razonabilidad. También hablaremos del régimen de cauciones, que existe en este régimen la caución del demandante y también la caución del demandado. Entonces vamos a iniciar por la caución del demandante. Para decretar medidas cautelares desde la presentación de la demanda, el actor debe prestar una caución equivalente al 20% del valor de las pretensiones, salvo en los casos del artículo 592, que trata de las acciones reales, en los que la inscripción de la demanda es obligatoria e incluso puede decretarse de oficio por el juez. Caución del demandado. Si las medidas cautelares son de carácter pecuniario, el demandado puede pedir su levantamiento prestando una caución equivalente al 100% del valor de las pretensiones en procesos declarativos. Un porcentaje distinto si se trata también en los procesos ejecutivos. Se puede hacer la prohibición de caución en medidas anticipatorias. Cuando la medida anticipa los efectos materiales de la sentencia, por ejemplo,
en permanencia, no procede levantarla mediante caución porque ello frustraría la finalidad del proceso. Existe también un segundo momento que en las medidas cautelares después de que se dicta la sentencia favorable. Cuando el demandante obtiene sentencia favorable en primera instancia, pero el demandado la apela, se abre un nuevo escenario para decretar medidas cautelares. Vamos a hablar sobre las características de este segundo momento. Una es que no se requiere caución del demandante. Estas tienen como fin asegurar la ejecución futura del fallo. Proceden medidas más intensas como el secuestro reforzado también. Bueno, vamos a hablar sobre las medidas cautelares en procesos ejecutivos. Esta se nos da desde que exista la certeza o la incertidumbre de un derecho precavido. ¿Listo? El cual se da en contenido desde un título ejecutivo, o sea, un documento que contenga esto y que sea una obligación clara, expresa y exigible. Su finalidad es hacer efectivo el cumplimiento forzado de esta obligación, que se haga su cumplimiento efectivo. Entonces tenemos 6 criterios dentro de este y vamos a empezar por el primero, que es el embargo y el secuestro. Entonces, en las medidas cautelares por excelencia se da que el patrimonio del deudor es como la prenda, como lo principal en común y en general en todos los acreedores, en lo que se va a tener en cuenta. Y la ley autoriza que sea el embargo y el secuestro de este, o sea, dando el secuestro y de los bienes como tal y los derechos del deudor para así garantizar el pago de esta deuda que se reclama. Entonces, como embargo se da que es la aprehensión jurídica que saca a este bien del comercio. Y como secuestro es la privacidad de la tenencia o la posesión del bien, siendo que el depósito del bien hasta que la obligación se haga satisfecha. O sea que tenemos algo como en tenencia mientras se nos cumplen a nosotros la parte solicitada o la parte que se esté reclamando como tal. Como segundo tenemos la oportunidad y práctica. Entonces, en esta se busca como solicitar y estas se decretan usualmente al interponer en la demanda ejecutiva como tal. Y esto lo hace el juez al decretar las medidas al liberar el mandamiento de pago. También es muy importante que entendamos que las medidas cautelares se cumplen de inmediato, ¿sí? Lo antes posible. Esto también se da antes de la notificación a la parte contraria, o sea, la contraparte, antes de que se notifique el auto de la parte que las decreta. Entonces, con lo que se busca esto es evitar que el demandado se entere y pueda como maniobrar o aprovecharse de este momento para insolventar o enajenar los bienes. Como tercero tenemos los límites, mejor dicho, a las medidas cautelares. ¿Listo? Entonces, este es cuando el valor de los bienes que se van a embargar o a secuestrar no pueden como exceder el doble del crédito cobrado, ¿sí? Tiene como un límite, como un tope del cual pues uno tiene que basarse. Sus intereses y las costas prudencialmente calculadas anteriormente, ¿sí? No podemos como obligar todo lo que ya se había establecido. Tenemos hasta ese punto para poder establecer, solamente doblar hasta ese punto nada más. Pero sin embargo, esta limitación no aplica en todos los casos, porque pues cuando hay un solo bien no se puede hacer, ya que pues no es posible como decir voy a embargar media casa o medio auto o media moto, no lo podemos hacer. Listo, entonces como cuarto punto tenemos opciones del ejecutado frente a las medidas cautelares. Entonces en estas opciones tenemos 2. Listo, la primera es impedir o levantar las medidas mediante caución, o como segundo tenemos la solicitud de caución al ejecutante. Vamos a empezar por la primera. Listo, que es impedir o levantar las medidas mediante caución. En este caso el ejecutado puede pues como evitar que se practiquen o solicitar que se levanten estas. Si en esta presta la caución por el valor actual de la ejecución aumentada,
Pues esta consignación es una especie como de sustitución en garantía. ¿Listo? Podemos tomar un ejemplo. Por lo menos si la ejecución es por 20 millones de pesos, en esta el ejecutado debe consignar 30 millones de pesos para poder así liberar los bienes. ¿Sí? Es como que poder dar una garantía de que sí se van a hacer las cosas tal cual. Como segundo tenemos la solicitud de caución al ejecutante. En este caso es que cuando el ejecutado proponga como excepciones de mérito o de fondo contra el mandamiento ejecutivo, pueda solicitar al juez que ordene al ejecutante prestar como una caución por el valor actual que se da en la ejecución, como así para poder responder por los perjuicios que cause esto con la práctica de las medidas, ¿sí? Y que el juez puede determinar también el monto teniendo en cuenta la clase de bienes y la apariencia en buen derecho y las excepciones de mérito. Tenemos que tener en cuenta como estas dos opciones para poder darle un buen manejo a la ejecución, ¿sí? Y también tenemos como quinto punto los bienes inembargables, que esto es como un límite al derecho de la persecución. Entonces, como bienes inembargables, aunque el derecho de la persecución recae siempre sobre el patrimonio del deudor, la ley siempre establece límites basados en esta protección como al derecho de la vida digna y el mínimo vital. Por eso hay cositas que son inembargables, entre otras. Como estas tenemos lo que es el salario mínimo legal o convencional. Sí, este como tal en su totalidad no puede ser embargado, este es inembargable. El hecho del deudor y su familia y la ropa como cosas que son necesarias. También como que los utensilios para el trabajo del deudor, los elementos que sean indispensables para poder que esta persona subsista o su familia también, como por ejemplo el trabajo individual, por ejemplo un televisor, una radio, un computador personal, una sanduchera, una licuadora, todo ese tipo como de cositas necesarias y para la vida digna no pueden ser embargadas. También tenemos la ejecución del proceso. En esta sí, que es como la última, es cuando el deudor no cumple con la obligación ordenada. Y en el mandamiento ejecutivo y en las sesiones no prospera para nada, no da ningún avance, no se presta para nada. Entonces en este se ordena seguir adelante con la ejecución como tal, a lo que incluye como una liquidación del crédito, podríamos decirlo, el avalúo y el remate de los bienes embargables que se van a ser embargados para poder cumplir con la obligación que se tiene pendiente. Y pues como producto del remate se entrega como al acreedor para cubrir el crédito o las costas o lo que se tenga pendiente. Ahora veamos un ejemplo de caución al ejecutante. Un ejecutado es demandado y le embargan sus bienes. Al contestar, propone la excepción de pago total, es decir, que alega que ya pagó. Como la excepción tiene una apariencia de buen derecho razonable, solicita al juez que le ordene al ejecutante prestar una caución para responder por los daños que le causa el embargo de sus bienes, mientras se resuelve si efectivamente debe o no la obligación. Ahora vamos con los bienes inembargables. Estos bienes inembargables están contemplados en el artículo 594 del Código General del Proceso. En este se establece un catálogo de bienes inembargables en el cual se protegen derechos fundamentales como el mínimo vital y la dignidad humana. Además de los citados en este artículo, hay otros bienes inembargables por la ley, los cuales son las rentas y recursos del presupuesto general de la nación y de las entidades territoriales, salvo por excepciones legales. Los depósitos de ahorro en establecimientos de crédito en el monto señalado por la autoridad competente, excepto para créditos alimentarios. También los uniformes y equipos militares
también los derechos de uso y habitación y el excedente del salario mínimo legal, que solo es embargable en una quinta parte, salvo que se trate de cobro de alimentos. Vamos con un ejemplo de bien inembargable y decimos, si un deudor gana 5 millones, el juez solo puede embargar una quinta parte del excedente que supere el salario mínimo. El monto equivalente del salario mínimo es inembargable. Ahora vamos a hablar un poco del régimen de notificación y oposición, que es vital porque equilibra el factor sorpresa, que es necesario para que la medida sea efectiva, con el derecho de defensa, para evitar abusos. Entonces vamos con el régimen de notificación. El factor sorpresa, la regla general en el derecho procesal es que toda decisión se notifica antes de cumplirse. Sin embargo, en las medidas cautelares opera una excepción lógica, que es, si se le avisa al demandado que se le van a embargar los bienes, probablemente los oculte o venda antes de que el juez pueda actuar. Por eso, el artículo 298 del Código General del Proceso establece un régimen especial, que es el cumplimiento inmediato. Las medidas cautelares se cumplen inmediatamente antes de notificar a la parte contraria. También el silencio inicial, que es los oficios de embargo a bancos, oficinas de registro, etc., solo se le entregan a la parte interesada, es decir, al demandante, para que éste los diligencie. El demandado no se entera en ese momento. También la notificación posterior, que es que el demandado se entera de la medida cautelar generalmente de dos formas. En la práctica de diligencia, por ejemplo, cuando llegue el secuestre a llevarse el vehículo o los muebles, ahí se le notifica el auto. También por el estado o conducta concluyente, que es una vez se perfecciona la medida, ejemplo, el banco congela la cuenta, enterado al ver sus fondos bloqueados o al revisar el expediente, configurándose en una notificación por conducta concluyente. Esto está en el artículo 301 del Código General del Proceso. Por ejemplo, Juan demanda a Pedro. El juez ordena el embargo de la cuenta bancaria de Pedro el 1 de marzo. El juzgado envía el oficio al banco el 2 de marzo. El banco congela el dinero el 3 de marzo. Pedro va al cajero el 4 de marzo y ve que no tiene saldo. Ahí, o cuando se le notifique el mandamiento de pago si es un ejecutivo, podrá oponerse, pero la medida ya está practicada. Como conclusión, hemos recorrido la regulación de las medidas cautelares, diferenciando su aplicación según la naturaleza del proceso. En los declarativos, donde prima la incerteza, el foco está en garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable, una inscripción de la demanda y secuestro, y se permite la flexibilidad en las medidas discrecionales. En los ejecutivos, donde hay certeza del derecho, el foco es la ejecución forzada del patrimonio, el embargo y secuestro, con reglas claras sobre límites y contracautelas. Entender este régimen es fundamental para asegurar que tras todo el despliegue judicial del Estado, los derechos de las partes sean efectivamente protegidos.